Hay una especie de continente perdido dentro de cada uno de nosotros. Sí, un territorio que no vemos en ningún mapa, pero que, sin que lo sepamos, dirige casi toda nuestra vida. Es el que dicta a quién amamos, a quién odiamos, qué es lo que nos paraliza y qué es lo que en secreto de verdad anhelamos. Bueno, pues hoy vamos a encender una pequeña luz en toda esa oscuridad. A ver, pensemos un momento. ¿Alguna vez nos hemos saboteado justo antes de alcanzar una meta importante? ¿O por qué sentimos una irritación pero tan intensa, casi irracional, hacia cierto tipo de persona? Esas reacciones, esos actos fallidos, son como las huellas de algo mucho más profundo. Vienen de un lugar al que, seamos honestos, preferimos no mirar. Y esa, precisamente, es la advertencia que nos dejó el gran explorador de la psique, Carl Jung. Este viaje al interior no es para los débiles de corazón, para nada. Requiere una valentía muy particular, la de atreverse a mirar en el espejo más honesto y, a veces, sí, el más aterrador que existe, que es el de nuestro propio interior. Porque cuando uno por fin se atreve a mirar en ese espejo, lo primero que encuentra no es un héroe de luz, sino algo más. Jung le dio un nombre a ese reflejo inesperado, a esa figura que vive en nuestras profundidades. La llamó la sombra. Pero, ojo, la sombra no es necesariamente el mal, así con mayúsculas. No es un villano de película. Es más bien todo aquello que consideramos, indeseable. Nuestros instintos más crudos, la envidia que jamás admitimos, la agresividad que escondemos, la pereza, la codicia, vaya, todo lo que no encaja con la imagen idealizada que hemos construido de nosotros mismos. Es nuestra cola de saurio, como decía Jung, ese vínculo con nuestro pasado más animal. Ahora, para navegar este mundo interior, como en cualquier expedición, necesitamos un mapa. Y la psicología junguiana nos ofrece uno, con algunos puntos de referencia clave que nos van a ayudar a entender el terreno que estamos a punto de explorar. Por un lado, tenemos lo que se conoce como la persona. Es, digamos, nuestra máscara social. El personaje que interpretamos todos los días para ser aceptados. El buen profesional, el amigo leal, la hija responsable. Es necesaria para convivir, claro. Pero detrás de esa máscara, de ese actor, se esconde el rostro verdadero. Y esa es la sombra. Ahí está todo lo que hemos decidido que no forme parte del personaje público. Es la parte nuestra que vive avergonzada, en la oscuridad del inconsciente. Y la sombra no está sola en esa oscuridad, para nada. Es parte de un sistema mucho más grande poblado por lo que Jung llamó arquetipos. Pensemos en ellos como los planos originales de la experiencia humana. No son ideas que aprendemos, son innatas universales. El héroe, la madre, el anciano sabio, son patrones que todos compartimos, que han existido desde siempre en lo que Jung llamó el inconsciente colectivo, una capa de la psique que es común a toda la humanidad. Y estas fuerzas arquetípicas a menudo aparecen en nuestros mitos, en las leyendas, en los sueños. Se manifiestan como bestias, dioses o demonios. Esta imagen de un toro en el antiguo Egipto, por ejemplo, no es solo un animal. Es un símbolo de la fecundidad instintiva reprimida, una fuerza primordial que habita en el inconsciente colectivo y que de vez en cuando emerge para recordarnos su poder. A ver, este es un punto crucial. Si no podemos ver nuestra propia sombra, ¿cómo sabemos que está ahí? Pues por un mecanismo que es fascinante y a la vez peligroso, llamado proyección. Como es demasiado incómodo aceptar nuestros propios defectos, nuestro inconsciente los proyecta hacia afuera. Es literal, como un proyector de cine. Tomamos la película de nuestra oscuridad interior y la ponemos sobre la pantalla de otras personas. Y así, de repente, el mundo se llena de gente arrogante, egoísta o estúpida, y nosotros podemos permanecer cómodamente en nuestra ilusión de pureza. Ok, todo esto puede sonar muy teórico, muy del siglo XX. Pero ¿cómo se ve la sombra aquí y ahora, en pleno 2026? En nuestras vidas hiperconectadas, el teatro de la sombra es más grande y ruidoso que nunca, créanme. ¿Reconocemos algo de esto? En las relaciones, por ejemplo, una sombra no integrada a menudo causa conflictos con personas de nuestro mismo sexo, generando celos, aspereza, una competencia feroz. En el trabajo, es el clásico jefe o colega moralista, ese que critica con una dureza increíble la pereza o el error en los demás, sin ver que lo único que hace es proyectar sus propias inseguridades. Y bueno, ¿qué decir de las redes sociales? Son un campo de batalla para la sombra colectiva. Esa furia desmedida hacia un político, un famoso o un completo desconocido, a menudo es la proyección masiva de nuestras propias frustraciones y oscuridades. Y a nivel personal, una sombra ignorada nos deja sintiéndonos vacíos, superficiales, sin espontaneidad, como si estuviéramos viviendo la vida de otra persona. Y aquí está la advertencia.
Podemos intentar ignorar a la sombra. Podemos gastar una cantidad enorme de energía en reprimirla, en mantenerla encerrada. Pero esa energía reprimida no desaparece, se acumula. Y tarde o temprano, como si fuera un volcán, hará erupción. A veces de forma muy destructiva, destruyendo la falsa máscara que tanto nos esforzamos en construir. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos matarla, no podemos reprimirla para siempre. La única salida es hacer lo que más nos asusta, darnos la vuelta y empezar a dialogar con ella. Esta, como decía Jung, es la primera y verdadera prueba de coraje en el camino del autoconocimiento. Miren, aquí va un ejercicio práctico y muy revelador. Primero, pensemos en alguien que nos genere una reacción emocional muy fuerte, desproporcionada. Puede ser irritación, envidia, un juicio severo. Segundo, nombremos con total honestidad la cualidad exacta que nos molesta. ¿Es su arrogancia, su pereza, su éxito? Y ahora, el paso más difícil, el tercero. Preguntémonos con total honestidad, ¿hay alguna parte de mí, por más pequeña u oculta que sea, que comparta esa misma cualidad? La respuesta, créanme, casi siempre nos sorprende y nos da una lección de humildad. Ese es el primer vistazo a nuestra sombra. Es fundamental entender esto. El objetivo no es convertirnos en la persona que criticamos, para nada. No se trata de volvernos malos o de abandonar nuestros valores. Se trata de algo mucho más profundo. Aceptar que la sombra existe dentro de nosotros. Es aceptar nuestra totalidad. Es dejar de luchar contra una parte de lo que somos para por fin estar completos. Porque aquí viene la gran paradoja. El objetivo de este viaje no es derrotar a la sombra, es integrarla. Y al hacerlo, no solo neutralizamos su poder destructivo, sino que de hecho desbloqueamos un potencial que nunca imaginamos tener. Una vida dedicada a reprimir la sombra es una vida a medias. Se vuelve rígida, intolerante. La persona vive en una irritabilidad constante, porque gasta una energía inmensa en mantener esa tapa puesta. La vida se siente superficial, sin color, sin vitalidad. Y toda esa agresividad contenida se proyecta constantemente hacia afuera, envenenando las relaciones y la visión del mundo. Pero miren lo que sucede cuando nos atrevemos a integrar esa energía. Recuperamos la espontaneidad y la creatividad, porque dejamos de censurarnos. Accedemos a intuiciones profundas, a una sabiduría que no viene de los libros, sino de las profundidades de nuestro ser. Nos volvemos personalidades más completas, más vitales, y paradójicamente, al aceptar nuestra oscuridad, encontramos una vida con muchísima más luz, serenidad y alegría. Jung usaba una metáfora preciosa de los antiguos gremios. Decía que al confrontar y dialogar con nuestra sombra, pasamos de ser aprendices en el oficio de la vida a ser oficiales. Es un rito de paso, es la prueba que nos gradúa, que nos permite avanzar hacia una mayor maestría de nosotros mismos y de nuestra existencia. Y esta idea es potentísima. Resume todo el viaje. La inspiración, la creatividad, no son un accidente, son un regalo directo de la sombra integrada. En esas profundidades que tanto tememos se esconde la fuente de nuestro mayor potencial. Así que para resumir, primero, la sombra no es el mal, es la parte no vivida de la personalidad. Segundo, la vemos proyectada en la gente que nos irrita. Y tercero y más importante, integrarla no es ceder a la oscuridad, sino hacernos completos, desbloqueando así nuestra creatividad y vitalidad. Así que terminamos con esta idea, una que puede cambiarlo todo. Nos pasamos la vida huyendo de nuestra oscuridad, avergonzados de ella, intentando eliminarla. Pero, ¿y si hemos estado equivocados todo este tiempo? ¿Y si ese dragón que guardamos en la cueva más profunda de nuestro ser no es nuestro enemigo, sino el guardián de nuestro mayor tesoro?